Bueno, tercera conexión, estamos volviendo, ya estamos otra vez en la última parte, la última recta final. Vamos a... ¿Cómo venimos con los túneles? Bien, no nos hemos golpeado la cabeza, no nos duelen las rodillas, hemos encontrado la salida de uno para poder entrar a otro, pero del túnel del que vamos a tener que poder salir es del que les voy a contar ahora, porque si no, no sé a cuántos les gustaría estar en ese lugar. Bueno, perfecto. Seguimos. Ahí está, ahora sí. Me había silenciado yo. Ya somos 62 personas. Ah, acá hay más. Bueno, recién, como siempre, entre un bloque y otro, en mi casa aprovechan para retarme. Entonces me dijeron, pero ¿cómo que no vas a hacer más el tour virtual? ¿Por qué decís que no vas a hacer? No, a lo mejor la emoción de creer que hoy es el último me llevó a expresarme mal. No es que no los voy a hacer más. Si la semana que viene no hay restricciones y podemos salir a caminar, no va a haber tour virtual. Mientras exista la posibilidad de salir a recorrer la ciudad, como ya lo hemos hecho por Barrio Alberdi, por General Paz, por el centro, por Observatorio, por Güemes, por Nueva Córdoba, si existe la posibilidad de salir a caminar y recorrer la ciudad, voy a dedicar este mismo tiempo para hacerlo de manera presencial. Y ahí es donde yo les comentaba al principio que a partir del 10 de julio, que es el sábado próximo, quedan 4 fines de semana de julio. Entonces, voy a armar un cronograma con 4 caminatas culturales en 4 puntos diferentes de la ciudad, 4 barrios diferentes de la ciudad, con capacidad para 25. No voy a ceder en esto hasta por cuestiones de seguridad y de protocolo. 25 por cada caminata y voy a enviar toda esa información para que ustedes puedan inscribirse. ¿Sí? Yo quiero ir el 10 de julio a la caminata de Alta Córdoba. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, así va a ser la metodología. Entonces yo voy a ir inscribiendo toda la gente con nombre, con apellido, con documento, y a medida que se vayan llenando los cupos de las 4 caminatas, cuando tenga, espero yo, así como llegué hoy de manera virtual a 100, espero llegar de manera presencial en 25, en 4 caminatas de 25. Por supuesto que si hay alguien que se quiere inscribir para las 4, pero bienvenido sea. No creo que estén en condiciones psicológicas de soportarme 4 fines de semana seguidos. Pero bueno, en esta pandemia nuestra psiqui nos ha jugado ya varias malas pasadas. Así que si desean hacerlo, lo van a poder hacer. No significa que no vuelva a ser el tour virtual. Si en algún momento vuelven a aparecer las restricciones y existe la imposibilidad de salir a caminar, y bueno, volveré al tour virtual. Por eso es que el tour virtual este año se llama versión 2021, porque se sale cuando se puede y cuando no se puede nos juntamos acá y escuchamos algunas historias, en este caso sobre túneles y catacumbas. Y también es probable que a partir de la semana que viene vuelvan las visitas presenciales al cementerio San Jerónimo. ¿Sí? Que son los sábados a las 11 y a las 15. A todo esto, a mí me pueden ubicar las personas que no lo hayan hecho todavía en Facebook y en Instagram con mi nombre, Federico Silvester, Silvester con Y, con B corta. Yo hago todas las actividades, cada una de las caminatas, las visitas, los tours virtuales, todo lo subo a las redes y lo informo por ese medio. Y todos los tours virtuales, los del año pasado y los de este año, están en mi canal de YouTube, que también es Federico Silvester. Allí están los 30 y
32 o 33 del año pasado, más los 4 o 5 capítulos de este año. Bueno, espero entonces haber aclarado esas dudas. Y vamos a ir a otro barrio. Fíjense la foto que les estoy mostrando, tiene que ver con la cárcel San Martín. Y acá, ya obviamente, tampoco hay tanto misterio, vamos a hablar de un túnel que tuvo que ver con una fuga, ¿sí? Vamos a contar la historia de este túnel, de esta fuga que sucedió hace 118 años. 118 años. El 2 de mayo del año 1903, una revista, tal vez la más conocida de ese momento, la revista Caras y Caretas, publicaba algo así como un artículo en el que se podía leer: Córdoba, ordinariamente tan tranquila, ha tenido en la semana pasada su pequeño episodio dramático que pudo haber degenerado en detestable historia de criminales alzadas ante la autoridad, impotente para contenerlos dentro de los muros en la penitenciaría. Eso lo leí porque, digamos, mi memoria funciona bien, pero soy muy malo para estudiar de memoria. En 1903, Caras y Caretas sacaba un artículo en el cual hablaba sobre la tranquilidad de la ciudad que se había visto rota por una fuga ante la imposibilidad de las autoridades de mantener a los presidiarios dentro de la penitenciaría. Bien, el hecho ocurrió durante la gobernación de José Manuel Álvarez, ¿sí? La penitenciaría, que ya sabemos había sido diseñada por nuestro amigo Francisco Tamburini en el año 1886, había sido habilitada en el año 1895. En ese momento fueron inaugurados 2 de los 5 pabellones de alojamiento y un tercer pabellón estaba en construcción. El retraso en la construcción de estas salas complementarias, en las que se iba a construir aulas y talleres, dejaba demasiado espacio abierto, demasiado espacio exterior alrededor de lo que era el perímetro de la cárcel. Por supuesto que esto incrementaba el riesgo de eventuales fugas. Y además, a solo 8 años de la inauguración de la cárcel, en el año 1903, la población carcelaria ya era una vez y media mayor a la capacidad del edificio, diseñado en aquel momento por Tamburini para 500 personas, para 500 presos. Y además había escasez de agua. El agua era traída desde el exterior, o sea, había escasez de agua en el interior de la cárcel, que era traída desde el exterior por presos custodiados, y además no siempre había energía eléctrica. Con todo ese entorno, con todo ese escenario, en abril del año 1903, este muchacho, Isidoro Méndez, llamado Isidoro Méndez, un preso que había sido condenado a cadena perpetua por asalto y por asesinato, se fugó de su celda, que estaba ubicado en el recientemente habilitado pabellón número 5, el quinto de esos pabellones. Isidoro trabajó, a ver, no sé, sí, trabajó, vamos a poner trabajó, si se me permite el uso de este verbo, durante un año utilizando solamente un cuchillo
un cuchillo de cocina, excavó un túnel de 12 metros de largo. 12 metros de largo durante un año, excavando con un cuchillo de cocina. El túnel partía desde su celda, que era la número 12, atravesaba el terreno, ese que veíamos recién, casi todo descampado, hasta la muralla exterior sobre el este, sobre el lado este de la penitenciaría. Con un detalle que los arquitectos aquí presentes se van a agarrar la cabeza. Pasó 2 metros por debajo para salvar los cimientos de cada muro que se fue encontrando, con un cuchillo de cocina, para desembocar en lo que en aquel momento, como vimos recién en la foto, era campo abierto hacia la nada misma. Voy a ir pasando, vieron la carita de Isidoro Méndez, ¿verdad? El penado que hizo, que hizo la excavación. Bueno, vamos a ir pasando las fotos. Hizo este túnel hasta lo que hoy es la calle Soldado Ruiz. Cuando digo campo abierto, lo que hoy es la calle Soldado Ruiz. Méndez había tomado la precaución de ocultar a cada una de las inspecciones de la guardia el boquete que se abría en el piso de su celda, disimulándolo con una pasta hecha a base de jabón y cenizas, con la que tomaba las juntas de las baldosas que iba retirando cada noche. Yo, a ver, lo digo de nuevo, ¿no? O sea, disimulaba el agujero, el boquete, con una pasta que había hecho con jabón y con cenizas, en la que cada baldosa tomaba las juntas y las sacaba la noche siguiente para poder seguir trabajando. La noche del 20 de abril, Méndez, esto ya no es tan ingenioso, muchos presos lo hacen, fingió estar enfermo y así obtuvo un beneficio por parte de los alcaldes de la cárcel, y era el beneficio de ser asistido y acompañado por otro preso. Ese otro preso se llamaba Ignacio Peralta. Méndez y Peralta se fugaron a la madrugada. A primera hora de la mañana siguiente, y acá ya empieza la parte cinematográfica, aquí está el boquete de salida y entrada de la excavación por la celda número 12. Y esta es la entrada. Bien. A la mañana siguiente, otros 11 presos, con la excusa solidaria de pasar a saludar al pobre Méndez, que se encontraba enfermo, pidieron autorización para pasar por su celda. Por supuesto que conocían el plan, por supuesto que conocían la existencia del túnel, y se las tomaron uno a uno por el mismo boquete y a través del famoso túnel. Increíble. Pero bueno, contaban con la enorme desventaja, estos 11, de que ella se había hecho de día. Entonces, fueron vistos por una ordenanza del alcalde que pasaba casualmente por allí, porque realmente era de manera casual, pasaba por allí, a caballo. Este señor se llamaba Moisés Puebla. Y él se da la orden de alarma, por supuesto, al subteniente, quien ordena abrir fuego. A ver si puedo ir pasando. Sí. Ordena abrir fuego de inmediato y mata en el acto a los fugitivos que marchaban más rezagados. ¿Sí? Entre ellos, algunos apellidos que cayeron muertos ahí, Romero, Machado y Sánchez. Mientras que, hoy vengo con mucha suerte en las fotos, este muchacho de acá, el penado Florencio Retamora, fue herido, ¿sí? Quedó gravemente herido. Y un preso llamado Pedro Nogal, este sería el famoso pelandrún que viene al fondo de la fila, Pedro Nogal,
quien en ese momento estaba ingresando al túnel y al escuchar los disparos, se rinde de manera inmediata. No alcanzó ni a meter medio cuerpo dentro del túnel. Algunos de los que se fugaron fueron recapturados fuera de la ciudad e ingresan a la ciudad a caballo, con las manos atadas con sogas en la espalda, ante la atenta mirada de todos los vecinos, que a esta altura no había televisión, no había Netflix, no había computadoras, pero ya estaban todos absolutamente enterados de lo que había pasado y querían ver pasar a esos presos que se habían fugado. Uno de los presos de los cuales nunca, a ver si... Bien, este es el que se rindió inmediatamente. Está limpito, ni un poquito de tierra en los zapatos. Uno de los que nunca se supo nada más fue de un tal Jesús Muga, un terrible, terrible asaltante y asesino, quien ya contaba con un antecedente. Ya se había fugado de la penitenciaría en 1897 y huyó hasta un pueblito a 100 kilómetros de Santa Fe. Y allí este señor Muga fue acorralado por la policía y pretendió escaparse por una ventana del depósito en donde se encontraba. A tal punto que se desató tal tiroteo que Muga recibió 14 balazos, uno de ellos en la cara, con lo cual, por supuesto que a partir de ese momento quedó fuera de combate, pero en esta segunda fuga logró desaparecer para siempre. A ver, vamos a silenciar. Ahí estamos. Ahí está. Logró desaparecer para siempre. ¿Quién fue el realizador del túnel? Méndez, Isidoro Méndez, también desapareció y nunca más fue recapturado. Y por último, y este dato va a abrir la charla posterior, en uno de los cuerpos de las personas que se fugaron, pero que a la mañana siguiente fueron alcanzados por los disparos de los guardias, al revisar uno de esos cuerpos, el de Eliseo Machado, se encontró una carta de amor que estaba dedicada a su prima, a quien aparentemente Machado amaba. Y sabiendo que tenía la posibilidad de fugarse, la noche previa, o la noche anterior a la noche previa, decidió escribirle los siguientes versos, este preso que nunca le pudo dar la carta a su prima. Escribo y por un momento doy a mi espíritu calma, pero las penas de mi alma renuevan mi sentimiento. Canto lo mismo que escribo, que es una plegaria cruel, y vierto sobre el papel lágrimas de triste duelo, ese éxtasis al que apelo con toda mi voluntad. El llanto me mata, pero en él hallo consuelo. ¿Cuál es aquel que en la vida no ha sufrido algún quebranto? ¿Cuál es aquel que en el llanto no ha encontrado algún consuelo? Yo no sé, sinceramente desconozco cuál fue la causa por la cual este muchacho Machado Eliseo fue apresado. Pero probablemente si se hubiera dedicado tan solo a escribir, no hubiera muerto alcanzado por las balas de los guardias en el año 1903, intentando una fuga hacia la libertad y hacia el amor que sentía por su prima. Muy bien, esa ha sido la última historia, esa ha sido el último túnel
del cual hemos hablado. Hemos hecho un recorrido, les aseguro que fue en esto que les comentaba hace casi 2 horas, sí, hace casi 2 horas, muy difícil, porque comencé, cuando envié todo por WhatsApp, comencé a recibir mensajes de ustedes, y ahora los voy a ir citando, de gente que me decía que había túneles que vivían cerca del Mercado Norte, y que en el Mercado Norte, por debajo del Mercado Norte, hay túneles y pasan túneles. Gente que me comentaba sobre túneles cerca en la ciudad universitaria, por debajo del pabellón Argentina. Bueno, Adrián, que seguramente ahora va a hablar y los vamos a escuchar, que me llamó por teléfono y estuvimos como, no sé, 40 minutos hablando sobre los túneles en el barrio donde él vive y que conoce a la perfección, que es el Cerro de las Rosas, y hoy me envió fotos. Túneles en la avenida, en la fábrica militar de aviones. Entonces dije, yo tenía un mapa y dije, bueno, voy a hablar sobre esto, sobre esto, sobre esto. Y con toda la información dije, no puedo hablar solamente de estas cuestiones, tengo que ampliarlo mucho más, tengo que ser más generoso, me voy a quedar corto, y de hecho me quedé corto, y decidí cerrar el tour de hoy con un túnel clásico, que es el túnel que todo preso decía que es el de la fuga. Y la historia que encontré, esta del año 1903, me pareció increíble, realmente cinematográfico. 11, uno en fila atrás del otro, algunos muertos, otros no fueron recapturados, uno ya se había escapado, otro que le encuentran en esta carta, bueno, como siempre traté de apuntar hacia lo histórico, hacia el entretenimiento y a tratar de cubrir la mayor cantidad de necesidades por parte de la persona que escucha. El que va a escuchar ahora y va a dejar de hablar un poco soy yo, así que somos 84, fuimos durante mucho tiempo 100, y les agradezco porque la verdad ya, como dije en algún momento, cuando los músicos dicen, el tema ya no es mío, ya es de la gente. Bueno, el tour virtual ya no es mío. El tour virtual es de todos ustedes que me acompañan todos los sábados. Yo simplemente me siento acá y hablo durante 2 horas de algo que a mí me resulta interesante y que quiero compartir. Bueno, hoy no hay excusa, somos un montón, así que pueden habilitar el micrófono, los escucho si quieren preguntar, si quieren aportar. Todos deben conocer algún túnel cerca de su casa, todos deben tener alguna referencia de algún pasadizo cerca de su casa, así que bueno, adelante, es su turno. De a uno, en orden, vamos hablando. Te quería preguntar, ¿dónde tiraba la tierra este hombre cuando hacía el túnel? Qué buena pregunta, Cristina, ¿no? ¿Se acuerdan la película con Sí, Morgan Freeman? sí, en Bien, un caballo de ejercicio. increíble. Bueno, probablemente la haya sacado igual, en los bolsillos o en pequeñas bolsitas, tratando de disimular. Le llevó un año. Y a ver, está buena la pregunta porque dispara muchas situaciones. El ser humano es un ser libre en cualquier ámbito. Y esto que nos está pasando ahora, de tener restricciones para movilizarnos, para salir, eh, que hay que respetar y ser conscientes, pero en cierto punto condiciona nuestra libertad, condiciona nuestra libertad. Entonces, eh, tener la conducta durante un año, en el caso de Méndez, ¿no? De con un cuchillo. Porque ¿qué pasaba? Tiremos una hipótesis. Si a la mitad del túnel se le rompe el cuchillo, ¿qué podría haber pasado? De algún lado iba a conseguir algo para seguir su obra. Y el hecho de ser descubierto no tiene ninguna importancia, porque el último objetivo es la fuga, es escaparse.
Entonces, ¿dónde tiraba la tierra? Donde no la descubrieron. Donde no la descubrieron y pudo concretar su obra. Seguramente los otros lo ayudaban. Y es probable, sí, es probable que haya tenido cómplices. Bien. Fede, Sí. ¿cómo andás? Nosotros cuando visitamos en el Montserrat, también dice que la sala de reflexión se llama de reflexión o de castigo, y que, o sea, en el piso de donde está eso, como esa, en U, ese banco, ponían granos de maíz y los hacían arrodillar. Es totalmente cierto. Yo no quise ser castigar el lugar en donde trabajo, pero formaba parte del castigo que los alumnos se arrodillaran sobre granos de maíz, exactamente. Sí, eso era parte del castigo, es verdad. Sí, ¿quién más? Adelante. Federico, una consulta. Vos nombraste que en las catacumbas se enterraban a los sacerdotes jesuitas. En otras ciudades de Latinoamérica hubo catacumbas para los altos funcionarios, la aristocracia, los militares de alto rango. ¿Hubo catacumbas de esas en Córdoba, en nuestra ciudad? Bueno, a ver, vamos. Algo que no dije, y bueno, y que en estas situaciones va surgiendo. En la Compañía de Jesús, en la iglesia, Compañía de Jesús, en la nave principal, entre el altar y la primera fila de bancos, hay un espacio libre que tiene una gran lápida de mármol, muy grande, toda escrita en latín. Debajo de esa lápida, eso también tuve la posibilidad de conocerlo en la Facultad de Comunicación Social, nos llevaron ahí, se corre la lápida y hay una escalerita que baja y allí hay un osario. Hay un osario donde están los restos, por ejemplo, de Ignacio Duarte Quirós, fundador del Colegio Montserrat, de Fernando Trejo y Sanabria, fundador de la universidad, todos sacerdotes, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo que decís vos está muy bien y está relacionado con mi otro trabajo, que son las visitas en el cementerio San Jerónimo, en la historia de cómo se fue modificando las costumbres funerarias en la ciudad de Córdoba. El cementerio San Jerónimo es del año 1843. 1843. Es el primer cementerio de Córdoba, el más antiguo. Entonces, ¿qué pasaba con los muertos? Entre 1573 y 1843. No había cementerios. Existían, para estas personas que decís vos, funcionarios, militares, sacerdotes, familias aristocráticas, lo que se conocía con el nombre de camposantos. Los camposantos eran lugares al lado de las iglesias céntricas, la Compañía, Santo Domingo, la misma catedral, San Francisco, el camposanto más grande y más numeroso, en donde iban los fusilados muchas veces, funcionaba al lado de la iglesia del Pilar, allí en Avenida Olmos, pero llegó un momento, como consecuencia de otra epidemia, que fue la de escarlatina, que no se podía seguir enterrando en los camposantos. Y allí se decide la creación del primer cementerio. En ese momento el gobernador era Quebracho López y él decide la creación de un primer cementerio. Entonces, durante todos esos primeros años, a estas personalidades, a los sacerdotes, a los militares, a las familias aristocráticas, se las enterraba en los camposantos, que eran los lugares destinados a tal fin. Y había algo más que te quería comentar que no me voy a acordar. Pero bueno, más o menos creo que he respondido. No sé si tenés alguna otra pregunta. Obviamente, bienvenida sea. Bueno. Sí, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún túnel que tengamos que ir a conocer y que no conozcamos? No veo nadie con la pala en la mano. Adrián. Yo comento, Federico, ¿cómo andás? Que me sentí en un túnel
porque no podía entrar al primer tramo del tour este, porque el éxito fue tanto que quedé afuera, y te felicito y los felicito a todos los que estuvieron. Así que no tengo idea de qué hablaste ese primer tramo, así que lo voy a buscar y lo voy a ver después. Y yo, bueno, como vos dijiste que habíamos hablado, quería contarles que sí, en toda la ciudad hay túneles, canales, subsuelos, sectores ocultos y otros que están en algún libro y que se ha perdido en la memoria. Pero en el Cerro de las Rosas, por esta impronta de, bueno, gente que lo fundó hace casi un siglo y que los primeros que construían lo hacían sobre lotes muy grandes, también las casas en general eran de dimensiones considerables. Y hay una particular que está frente al Parque Autóctono, en Gregorio Vélez y Jiménez Pastor, que la hizo un arquitecto destacado de la época, cuyo estilo es art déco y modernista, que es Lo Celso. Seguramente han escuchado, Federico habló varias veces de este arquitecto, y bueno, esa casa tiene un sótano y tiene un pasadizo, digámoslo así, que llega hasta la barranca del actual Parque Autóctono. Se puede ver el ingreso si uno va a la zona de una intersección. No sé si vos mostraste la foto o la tenés a mano, pero si no, no importa. No la pude incluir. ¿Vos la tenés, Adrián? Perfecto. Y la tendría que bajar, pero no hay problema. La tengo en el teléfono, pero básicamente es una casa que construyen inmigrantes alemanes en el año 30, y después en el año 50 lo compra una familia que vino de Bélgica, y bueno, y ya actualmente lo tiene un tercer matrimonio que son cordobeses. Y está en muy buen estado la casa. Supongo que este túnel está también en muy buen estado porque está hecho con mampostería. Yo no pude ingresar, pero sé que es real porque me lo contó una amiga que es muy seria y cuyo esposo vivió en esa casa. Era obviamente nieto de esta gente belga, así que no hay ninguna duda que existe. Y bueno, estaría bueno algún día hacer un relevamiento serio de todos los túneles que hay en Córdoba. Yo les recuerdo que también cuando hablamos, por ejemplo, del Paseo Sobremonte, que tenía una laguna, por ahí tiene que haber la llegada de agua y la salida hacia el Suquía de nuevo, por ejemplo, hacia la Cañada de nuevo. Es decir, está la ciudad seguramente llena de canales ocultos o tuberías sumergidas, que bueno, también podríamos llamar túneles de alguna manera, pero eso es lo que quería contar nada más, y gracias, Federico. No, Adrián, gracias a vos, gracias por la charla del otro día, por los datos y por fundamentar cada vez que hablás y que comentás algo. El túnel este, que nos acaba de contar Adrián en el cerro, tiene más o menos unos 80 metros, ¿son, Adrián, me dijiste el otro día? Unos Seguro, 80, sí, sí. unos Ajá. 80 metros de largo, ¿no? Y tiene la última parte, la desembocadura en el Parque Autóctono. O sea, que no nos quepa ninguna duda que la ciudad, existe una ciudad debajo nuestro. La semana pasada caminamos por calles, avenidas, recorrimos la historia de algunos personajes. Y hoy nos convertimos en topos y estuvimos recorriendo la misma distancia, pero por debajo de la tierra. Por debajo de la tierra. Y la cantidad de lugares olvidados o sepultados que seguramente no se conocen. Fíjense, yo le conté 2 túneles. Uno, el de Barrio General Paz, que fue descubierto en el 2017, redescubierto, y el otro, el del Hospital de Clínicas de 2016. Acá, o sea, en plena ciudad. Yo recuerdo siempre, trabajando ya en el museo del colegio, bueno, imagínense, eso es permanente información de mucha gente, ¿no? Muchos monserratenses que habían cursado en la década del 50 y que cuando
comienza a edificarse el edificio que está enfrente del colegio, sobre Obispo Trejo. Abajo está el bar Montserrat, el edificio de arriba. Cuando comienza a construirse ese edificio, entre el turno mañana y el turno tarde, y esto me lo han dicho muchas personas de esa promoción, personas ya grandes, más de 80 años, me lo contaron hace más de 10, 12 años, me dicen, ¿y sabés la historia de las monedas? La primera vez yo dije que no, pero después, la segunda, la tercera, la cuarta, y todos me contaban lo mismo. Entre el turno mañana y el turno tarde, cuando se está construyendo ese edificio, se había puesto, como se ponía antes, toda una faja de madera, todo un pequeño muro de madera que terminaba así como si fueran pinitos, no muy altos, y adentro las máquinas excavadoras. ¿Bien? Ese día, cuando llega la máquina excavadora, todas estas maderas quedan corridas, o sea que estaban entre el turno mañana y el tarde, todos los chicos sentados en la fachada del colegio, parados, bueno, pasándose la tarea, comprando la merienda, lo que sea, y la máquina excavadora al frente trabajando. En un momento, en una de las paladas, la máquina excavadora levanta y empiezan a caer monedas. Pero no estoy hablando de 40 monedas, estoy hablando de bolsas enteras de monedas. El peor lugar del mundo donde pudieron haber caído era enfrente de un colegio secundario, entre un turno y otro. Todos los chicos cruzaron ahí y empezaron a meterse las monedas en los bolsillos, hasta que, bueno, alguien logró detenerlos y se rescataron. Muchas de esas monedas están en el museo donde yo trabajo, pero fíjense, no estamos hablando de la manzana jesuítica, estamos hablando del terreno de enfrente, pero era un lugar en el que seguramente había alguna construcción, había algún túnel, había algún pasadizo, y alguien guardó un cofre con monedas, y que fue descubierto de la manera más casual, ¿sí? O sea, hay una ciudad subterránea, 100% seguro, abajo de la que nosotros estamos pisando. Bueno, quedan 2 minutos. Perdón, pero si hay alguien más que quería hablar. Las ciudades, abajo de las ciudades, repiten la historia de Europa, de Egipto, de todas partes del mundo, no es exclusivo nuestro, ¿no? No, esa es una realidad permanente, ¿no? Construir por arriba. Federico, quería contar que en Cosquín, donde está la estación terminal de ómnibus, enfrente hay una plazoleta y a su vez da la estación del ferrocarril. Bueno, donde es la terminal, ahí era un hotel, el Hotel La Mundial, construido más o menos 1913, 1915, y en el 2015, 2016, se descubrió que había túneles que van directamente hacia el oeste, serían a la estación del ferrocarril, y otros que van en dirección como al sur. Bueno, no se explora más porque dice que están tapados de adobe, porque a su vez se juntan con esta red de acequias que tenía Cosquín, ¿no? Y las quintas. Pero bueno, ahí hubo mucha gente, también mucha historia y mucha también leyenda, ¿no? Dicen que el hotel tenía un casino, entonces los hombres, cuando iban de trampa, tenían la oportunidad de escaparse por uno de esos túneles. No vamos a preguntar mucho dónde, no vamos a preguntar mucho porque la tentación, bien, pero en Cosquín. Bueno, gracias Ruth. No quiero irme sin despedirme, sin agradecerles. Los voy a abrazar así, 99, 100 abrazos a cada uno y a cada una de ustedes. Les agradezco. Nos veremos pronto. No sé si el sábado que viene, a lo mejor nos vemos caminando, ya se van a enterar. Vamos a habilitar los micrófonos, vamos a hacer el aplauso. Muchas gracias, buen fin de semana. Nos vemos pronto.